sociedad civil. Tienen hasta 18 minutos. Buenas tardes. Mi nombre es Emma Bolsia Bravo Cladera y soy la directora del Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la tortura y la violencia de Estado. Antes quiero aclarar qué es el ITEI. Es una institución de derechos humanos y salud mental que tiene 19 años de vida institucional y que en sus 19 años de vida institucional ha denunciado tortura y otros malos tratos en todos los gobiernos bolivianos, en el anterior y ahora lo vamos a hacer en el actual. También decirles que el ITEI es una organización de derechos humanos que mantiene su independencia de cualquier instancia gubernamental y que por estatutos ninguno de sus miembros pertenece a ningún partido político. El ITEI documenta los casos de tortura utilizando el protocolo de Estambul, que es un instrumento científico reconocido mundialmente. Con este instrumento hemos documentado los casos de noviembre 2019. Hemos atendido 96 personas. Esto no significa que sea la totalidad de personas afectadas. Son solamente las personas que el ITEI ha atendido. De las 96 personas hemos atendido una mayoría de 82 varones y 14 mujeres, que oscilan entre los varones entre 18 a 30 años y las mujeres entre 31 a 55 años. Las torturas sufridas por estas personas han sido de tipo físico, psicológico, biológico y podemos añadir sexual en el caso de las mujeres. Han habido tipos de tortura física, golpes en las partes sensibles del cuerpo, aplicación de corriente eléctrica, también se ha utilizado palos y una serie de instrumentos para los golpes. En el caso de la tortura biológica, bolsas de plástico que se ponen en la cabeza y se echa gas lacrimógeno adentro. Y en el caso de tortura sexual con las mujeres, bueno, insultos, toqueteos e incluso una joven mujer, porque por las edades que he mostrado ha sido en su mayoría una población joven, una joven mujer a quien le agarraron los senos con mucha fuerza y se los tiraron y que le ha dejado esos secuelas. Estas torturas han dejado serias secuelas en las personas afectadas. Voy a señalar algunas en cuanto a los trastornos psíquicos, por ejemplo, trastorno de ansiedad generalizado, síntomas de estrés postraumático, desorden depresivo, desesperación, sentimientos de vergüenza, rabia, ganas de vengarse en los jóvenes, en muchos de ellos, y bueno, una falta de confianza total en la justicia boliviana. En cuanto a las secuelas sociales, estas personas han tenido que hacer erogaciones de dinero muy grande para pagar sus curaciones, para pagar abogados y para poder hacer estos gastos han tenido que vender sus pocas pertenencias y hacerse préstamos y ahora están muy endeudadas. Han habido también otro tipo de malos tratos y aquí voy a señalar la actitud de los médicos y las médicas en los hospitales, concretamente el hospital holandés, donde una doctora de apellido Flores trataba muy mal a los heridos, no se les ha dado una atención debida, no ha habido una atención con calidez
y además se los ha denunciado a la policía y se los ha hecho apresar. De ahí que mucha gente que estaba herida se ha quedado en sus casas y ha preferido no ir a los hospitales porque sabían que ahí iban a ser detenidos. También al detenerlos y entregarlos a la policía les han causado graves problemas psicológicos tratándolos como delincuentes sin tener ninguna prueba. Otros malos tratos de parte del Instituto de Investigaciones Forenses. Hemos visto varios informes que ha emitido el IDIF donde se disculpa de las torturas a los policías. La gente decía que había sido golpeada en el patio de la FELCC por un grupo de policías encapuchados. ¿Qué dice el certificado? Fue golpeado por una multitud. Esto también es una suerte de maltrato. Aquí tienen ustedes las acusaciones que se hacen actualmente a los varones y a las mujeres. La mayoría de ellos están por sedición, terrorismo, porte ilegal de armas, sin ninguna prueba. Aquí se está violando el principio del debido proceso y el principio de la presunción de inocencia. Aquí tienen ustedes algunas fotos de las marcas que han dejado las torturas. Estas fotos, claro, no tienen la claridad necesaria porque han sido tomadas a través de las rejas de la Fuerza de Lucha Especial contra el Crimen. Y aquí tienen ustedes las heridas que han causado los balines y las balas. La manera que nosotros tenemos de documentar, ahí pueden ver la medida de los balines y de las balas, que son absolutamente, son de plomo, y es por eso la necesidad de que haya expertos en balística que vayan a Bolivia a analizar este tipo de armas letales, se puede decir, que se han utilizado. Esos balines no son los balines que se usaron en octubre de 2003, que eran balines de goma y que estaban en la superficie del cuerpo y que se los podía sacar. Estos balines penetran profundamente en el cuerpo y además se desplazan. De ahí la peligrosidad de este tipo de balines. Ahí tienen ustedes heridas, por ejemplo, en una sola persona, en un brazo, 3 heridas de balines. Eso significa que han sido estos balines tirados con profusión y de cerca también. Ahí tienen la herida de bala y la bala que está al lado. En conclusión, nosotros queremos, por todo esto, por estar tratando justamente a las personas que han sufrido crímenes de lesa humanidad, quisiéramos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomiende al gobierno boliviano una rehabilitación integral para las víctimas, que sea enteramente asumida por el Estado, teniendo en cuenta los 5 puntos de Naciones Unidas, de la Convención de Naciones Unidas, que los gobiernos bolivianos han firmado y ratificado. Pedimos una delegación de expertos internacional para realizar una revisión de las autopsias que se han realizado a las personas asesinadas en los conflictos de Sacaba y Sencata, y también peritos forenses y en balística. Que se exija al gobierno boliviano el cese inmediato de la represión política, de la tortura a los detenidos y su inmediata liberación, junto con el cese de todas las violaciones a los derechos humanos en contra de la población, en especial alteña, que ha sido ayer en la mañana una vez más reprimida sin tener en cuenta que se han gasificado una escuela donde habían niños y niñas, cuando la gente estaba simplemente protestando por la falta de respeto de los senadores que fueron allá a inaugurar
sucesión de honor, sin tener en cuenta el dolor que esta gente ha sentido, la humillación que han sentido y la indolencia total del Estado boliviano frente a eso. Y por último, que se procese a los autores intelectuales y materiales que cometieron estos crímenes de lesa humanidad para que no queden en la impunidad. Muchas gracias. ¿Pueden poner el segundo data show, por favor? Ahí está. Bien, yo estoy presentando el reemplazo de los representantes de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Sencata, porque por razones financieras tampoco no han podido venir. Entonces, la representante Gloria Quisbert y el representante David Inca de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Alto no están aquí y yo voy a presentar los puntos de denuncia que me han entregado. Pero primero decir unas palabras al representante del Estado, aconsejando de no en un debate descalificar de antemano antes de escuchar, porque eso es un peligro de entrar en una ceguera que no me parece constructiva. Bien, son 7 puntos. El primero es: el gobierno de la señora Áñez no ha cumplido con las 16 recomendaciones de la CIDH sobre las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en Sencata. Segundo punto, el maltrato a los heridos en los hospitales ha sido en muchos casos pésimo. Tratamiento sin anestesia, médicos que rechazan atender heridos, tratamiento verbal prejuicioso, como: por haber marchado por 50 pesos, ahora el Evo que te cure. O dile a Evo que te cure, por sonso has marchado. Y hay una serie de relatos de ese tipo. Tercer punto, el gobierno no quiere identificar a los policías y militares que ordenaron utilizar armas letales, causando heridos y muertos. Punto 4, pretendiendo que de parte de los policías y los militares no salió una bala, que los muertos y heridos son producto de enfrentamientos entre civiles y dejando en la impunidad los autores criminales. Punto 5, las víctimas solicitan en consecuencia la conformación de una comisión de la verdad independiente que considere por demás los casos de tortura y malos tratos que ocurrieron en los centros de detención y en los hospitales. 6. Las víctimas observan la diferencia de trato de la policía hacia los pititas de la clase media hasta el 10 de noviembre y después hacia los hombres y mujeres indígenas originarios, donde se hizo uso de una violencia desproporcionada, causando heridos y muertos en su mayoría a hijos de campesinos y trabajadores a cuenta propia de origen aymara. Último punto, para concluir, la Asociación de Víctimas de Sencata denuncia el incumplimiento del gobierno de la señora Áñez en la aplicación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales refrendados en los pactos y convenios internacionales o regionales. Las víctimas de la masacre de Sencata son la prueba real y objetiva. Y piden, para concluir, ante la CIDH, citación, el resguardo por nuestras vidas, porque las víctimas de la masacre de Sencata somos objeto de seguimiento por parte de agentes de inteligencia que sospechosamente nos roban nuestros celulares y vigilan nuestras reuniones. Gracias.
Bueno,